Hola, buenos días, Flor. Bueno, un placer estar conectadas con ustedes, compañeras. Bueno, muchas gracias por atendernos y por estos minutos. Aquí desde Tierra del Fuego, desde el sur argentino, estamos pendientes, por supuesto, de todo lo que sucede allí en Buenos Aires. Venimos siguiendo de cerca este debate por la despenalización y la legalización del aborto, pero nos enteramos que esta semana hubo algunas dificultades y lo notamos también nosotros desde aquí al no tener quizás la información de primera mano. ¿Cómo lo viviste vos allí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno, la verdad que es la primera vez que nos pasa esto, no sucedió en todo el primer proceso de debate en la Cámara de Diputados y de Diputadas, un grupito de compañeras que casualmente éramos todas de medios autogestivos, alternativos, feministas, medios que surgen también en función del panorama hostil que estamos viviendo las trabajadoras de prensa y los trabajadores de prensa. Fuimos las que no pudimos pasar, mientras veíamos que otros colegas de medios hegemónicos o más tradicionales, con sus Ujú. cámaras de televisión, pasaban y entraban sin ningún problema. Así que la verdad que fue una decisión totalmente arbitraria, selectiva. Nosotros nos quedamos, obviamente, con muchísimo desazón y con una bienvenida muy hostil por parte del Senado. Era la primera vez que se hacía una reunión ahí. Y por otro lado, también otra cosa que nos preocupa en ese sentido es que no hubo transmisión online, porque una de las cosas que nos decían era, bueno, no está afectado el derecho a la información, a la comunicación, porque de todos modos nosotros estamos transmitiéndola online y después cuando salimos de ahí, cuando nos dejaron entrar, nos enteramos que no se estaba haciendo la transmisión. Entonces creemos que sí, es un hecho grave, es un hecho que afecta a la libertad de expresión en general, al Sí. trabajo nuestro en particular y que sobre todo, como conversábamos con otras colegas de otras provincias, las transmisiones online de lo que fue el proceso parlamentario en diputados y en diputadas fueron una instancia pedagógica y de avance de argumentos científicos, políticos, militantes, de argumentos feministas que fueron un insumo increíble para el más amplio abanico de personas y para las periodistas también, Claro. obviamente. Sí, Así que es preocupante. era una forma de seguir de cerca el debate, pero también de ir aprendiendo juntas, ¿no? Escuchando, bueno, Totalmente. a personas con muchísima experiencia y incluso expertos en sus áreas, ¿no? Desde lo legal, desde, bueno, todos los argumentos que se fueron dando de los propios médicos, las médicas que fueron pasando. Se pedía, en esta semana les habían pedido una acreditación, ¿es así? Sí, la excusa que nos decían por qué no nos dejaban pasar era por una cuestión de cupo, que no había lugar en el recinto, que esto era mentira porque lo veíamos en las fotos y en todo caso, lo que llama la atención es que nosotros cubrimos otros temas y nunca nos ocurre esto, cuando está demasiado desbordado el salón, a lo sumo te quedas en el pasillo, o bueno, uno se arregla, digamos, la Claro, tarea de prensa también tiene que ver con eso y estamos como acostumbradas, aunque no sí, esté bien, ¿no? sí, sí. Eh, y bueno, nos decían eso y nos decían que no habíamos mandado un correo electrónico, que en ese mismo momento nos pasaron para mandarlo, lo enviamos y de todos modos no entramos. Entonces, bueno, llama muchísimo la atención que ocurra esto. También otra cosa de las que nos preocupó es que no nos dejaron entrar con los pañuelos verdes, nos sugirieron no pasar con nuestros pañuelos verdes al cuello, yo lo tenía puesto en el cuello casi sin darme cuenta que lo tenía, porque una ya lo incorporó como parte de un uniforme feminista, Sí, ¿no? Esto de llevar el pañuelo. Y una de las personas de prensa me lo señaló y me dijo, te recomiendo que si la próxima vez logras entrar no pases con esto porque las reglas del Senado son distintas. Por protocolo no puedes pasar con el pañuelo. Entonces, nosotros decimos que no vamos a dejar los pañuelos verdes en la puerta del Senado, decimos que se está afectando la comunicación en general y que esto tiene que ver con una clara voluntad política de quien
administra en este momento el Senado, que es Michetti, digamos. Totalmente. No es que es una decisión arbitraria. En diputados, cuando el salón estaba desbordado, teníamos un salón alternativo para poder ver a través de una pantalla gigante toda la transmisión y trabajar ahí como hacer nuestra tarea periodística. Sí. Digamos, ¿está la voluntad o no está? Yo no creo que en el Senado no haya otro espacio alternativo si ese salón estaba desbordado, ¿no? Y está la voluntad también de dar un debate de cara al pueblo o de espaldas al pueblo, ¿no? Y de manera reservada o secreta también. Sí, totalmente, totalmente. Es como vos decís, es eso. Es un debate de cara al pueblo, un debate de espaldas y que es una doble moral total, porque una de las cuestiones que se discutieron en esta primera reunión, en realidad que plantearon los grupos antiderechos, es llevar el debate a las provincias por este mito que quieren trasladar ellos y ellas, que en las distintas provincias del país el apoyo no es el mismo que en capital al proyecto de despenalización y legalización, ¿no? Entonces, por un lado, piden llevar el debate a las provincias, y por otro lado, no permiten y no se hace la transmisión online. Entonces, Claro. es bastante Contradictorio. contradictorio, claro, y nos damos cuenta ahí que en realidad no quieren llevarlo a las provincias por una cuestión de ampliar el debate, sino solamente para dilatar y como una estrategia que retrase nuestro derecho, la garantía de nuestro derecho, ¿no? Seguro. Flor, y en base a todo esto que estamos conversando y desde la organización feminista también y desde las propias periodistas, surgió la necesidad de redactar una carta abierta dirigida al Senado para pedir, ¿no? Y para ser escuchadas sobre todas estas demandas. Sí, totalmente. Tuvimos una rápida reacción, como está teniendo este movimiento de mujeres lesbianas, travestis y trans en los últimos tiempos, que estamos como bastante rápidas de reflejos, y eso está buenísimo. Rápidamente muchas nos articulamos porque los medios que no pudieron pasar fueron, además de la ATFEM, Marcha, Barricada TV, algunos periodistas independientes, la FM La Imposible, éramos bastantes. Y otra cosa que nos decían, que esto no está en la carta y que está bueno decirlo, es que solo podía entrar una por medio. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, la ATFEM a mí me pusieron en la obligación de dirimir si entraba la fotógrafa o entraba yo, en el caso de que pudiera pasar. Lo cual es absurdo y es Claro. arbitrario, o sea, Y limita totalmente el trabajo también, ¿no? totalmente, o sea, y a su vez es eso, o entra la productora audiovisual o entra la camarógrafa, no es ridículo directamente, no existe y no es un limitante que no estamos acostumbradas, porque también es tutelar un poco nuestro trabajo, es tratarnos como si fuéramos o tontas o nenas que no conocen de esa tarea, ¿no? Y decir, no, Seguro. bueno, no, estas son las reglas, no, son las reglas que ustedes están poniendo en este lugar. Claro. Así que sí, es así como decís, sacamos una carta que está circulando en las redes, las pueden encontrar en Twitter en Serio Feministas, que es un articulado de periodistas feministas que está sumando firmas de todo el país. Ayer a la noche ya eran 200, así que imagino que ahora deben ser muchísimas más, en apoyo a esto, y una carta dirigida a Michetti exigiéndole que tengamos una cobertura democrática como la que tuvimos en la primera instancia Creo que en nos la diputados. merecemos, ¿no? Me parece que después de todo lo que Totalmente. hemos hecho, creo que mínimo nos merecemos tener una cobertura y tener realmente la información más de manera más accesible. Flor, por último, y para no quitarte más tiempo, consultarte cómo vas viviendo todo este proceso, porque a nivel personal, ¿no? Porque sabemos que estuviste cubriendo todas las sesiones en diputados y ahora, bueno, se viene el 8 de agosto, que es como la final del Mundial de las Pibas, ¿no? Como decimos, Sí. ¿qué va a pasar este 8 de agosto y cómo vos lo estás viviendo y lo estás llevando en el cuerpo? Sí, la verdad que es bastante emocionante, como algo que digo siempre es que estamos tratando de congelar un poco la emoción, porque si no, no se puede trabajar. Si uno se pone a pensar cómo llegamos hasta acá y todo lo que nos costó, es muy difícil poder escribir una nota, hacer un informe o una entrevista, ¿no? Porque la emoción nos desborda. Entonces, está bien difícil poder
trabajar y equilibrar todo eso, lo que nos pasa como feministas, y me parece que también es un desafío para nosotros esta cobertura, poder dar la mejor cobertura posible de lo que está pasando, que es un hecho político histórico, digo, más allá del feminismo en sí, de la agenda feminista, es el hecho político del año. Las feministas estamos ampliando derechos en tiempos de Cambiemos, lo cual es un montón, es muchísimo. Vale Y doble, ¿no? sí, vale doble. Y en ese sentido es muy emocionante lo que está ocurriendo, es muy conmovedor poder ver las tramas que se unen de las pioneras más históricas con las pibas más jóvenes, y en el medio la generación nuestra que somos como la generación del medio, ¿no? Yo digo la generación sanguchito, que Sí. está ahí como también tendiendo puentes y articulando. Y es muy emocionante y muy lindo lo que está ocurriendo. Es histórico y esperamos estar a la altura desde la comunicación para eso, y esperemos que los y las senadores entiendan este proceso, entiendan Ojalá. que tienen Ojalá que que ellos representar, también, ¿no? sí. estén a la altura de este proceso histórico. Sí, totalmente, totalmente. Flor, Así que bueno, con todo para el 8 de agosto esperemos que puedan venir también para hacer muchísimas más en las calles. Si fuimos vamos un a millón, hacer, el vamos a 14 hacer vamos lo a hacer el posible. doble. Sí, Bueno, te agradecemos el contacto con la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Gracias por estos minutos. Y bueno, estamos en contacto, estamos pendientes de lo que suceda allá. Muchas gracias. muchas gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Hablábamos con la periodista María Florencia Alcaraz. Ella es la directora del portal LatFem y también es integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.